Lo dijo en la primera hora. Cito la fuente, el portal web de Coavisa, la tarde del pasado viernes, publicaba que los alegatos de cierre concluyeron y el tribunal pasa a deliberar su decisión en el denominado caso Purga. La fiscalía pidió más de 13 años de cárcel para Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johan Marfetán. En cambio, sus abogados pidieron al tribunal que declare su inocencia. Dice la nota del periodista Javier Pinchao. Los alegatos de cierre en la audiencia de juicio del caso Purga concluyeron la tarde del viernes. El Tribunal de Justicia, conformado por la jueza ponente Daniela Camacho y los jueces Felipe Córdoba y Marco Aguirre, suspendió la diligencia y se reinstalará oportunamente para dar su resolución. O sea, todavía no hay fecha. Ahí se conocerá quiénes irán a prisión por el delito de delincuencia organizada o, ser el caso, declarará la inocencia de quienes corresponda. En la víspera, el fiscal subrogante Wilson Toainga había pedido 13 años y 4 meses de cárcel para el ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el ex juez penal del Guayas, Johan Marfetán, en calidad de presuntos líderes de una estructura delictiva. El 22 de enero pasado, Diario La Hora, por ejemplo, publicaba que en el caso Purga, Pablo Muentes y Johan Marfetán van a juicio por delincuencia organizada, señalados como líderes del caso Purga, que habría usado la justicia desde la Corte de Justicia del Guayas para beneficiarse personalmente. Hacemos contacto con el doctor Starin Raza, que está ahora mismo conectado con nosotros vía telemática. Él es un profesional del derecho que patrocina la defensa del ex juez del Guayas, Johan Marfetán. Doctor Raza, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días a la audiencia, un saludo cordial para todos. Gracias, doctor. A ver, sus primeras impresiones luego del cierre de los alegatos de esta audiencia de juicio y a la espera de que se pronuncie el tribunal. Bueno, la sensación que le quedó al tribunal y a quienes siguieron el caso de cerca es que se trata de un caso de relumbrón, de pantallazo, que se lo presentó con mucha pompa, con mucha pirotecnia, y que al final del día, en el momento de la verdad, que es el momento de la audiencia de juicio, donde se tienen que presentar la prueba, se tienen que presentar los documentos, se tienen que presentar a los testigos tienen que responder a los interrogatorios de todos los sujetos procesales, queda claro que se trata de un caso armado al apuro y con babas. Pero no solamente así, sino que además tiene como base, como trasfondo, un testimonio anticipado de la señora Mayra Salazar, que rindió o que se declaró cooperadora en el caso Metástasis y que, de acuerdo con la prueba que se ha actuado en el proceso, ha quedado claro que tuvo que armar un libreto, le dieron armando un libreto los abogados de Guayaquil, con una serie de eventos inconexos, desconectados entre sí, donde intervenían a veces unos, a veces otros de los personajes que están involucrados en este caso, y no todos a la vez, ni todos al mismo tiempo, ni todos concertadamente, que es la naturaleza propia de un delito de delincuencia organizada, sino con actos y participaciones esporádicas, con cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y este libreto que le dieron a Armando para que se presente como cooperadora eficaz de la Fiscalía General del Estado y a cambio de eso se beneficie de reducción de su condena en el caso Metástasis, luego quedó claro que había sido, en uno de los eventos mencionados, que es el evento del Banco del Pacífico, que había sido producto incluso de la reunión de los abogados que le prepararon ese libreto a la señora Mayra Salazar, con los abogados del propio Banco del Pacífico, en la que se había pactado un monto de honorarios que al parecer o no fue pagado en su totalidad o no fue pagado en una parte. Pero entonces, al quedarle claro esto al tribunal, obviamente se desmorona el corazón, la raíz de este caso, que supuestamente es este testimonio anticipado que rindió la señora Mayra Salazar. Perdón que le interrumpa, doctor, solamente para precisar, al quedarle claro al tribunal dice, o sea, ¿por qué usted afirma eso? Porque eso es lo que se vio. O sea, en la audiencia de juzgamiento uno tiene la posibilidad de darse cuenta de lo que ocurre. Porque allá ya no se habla solamente de retórica barata, sino que asisten los testigos, asisten los documentos, comparecen los peritos, y estos peritos le van explicando al tribunal lo que ha ocurrido, qué es lo que han hecho, cuáles son las diligencias que se han dado, y los testigos van explicando qué es lo que vieron y escucharon acerca de los hechos. Y por eso es que a una persona razonable le queda claro qué es lo que ha ocurrido en este caso. Y le queda claro que esto nace de un formato armado por los abogados de la señora Mayra Salazar, que estuvieron reuniéndose y pactando honorarios con uno de los sujetos procesales que ahora se presentó como acusador, que es los abogados del Banco del Pacífico.
A ver, ¿qué tienen que ver los abogados del Banco del Pacífico en este momento, sobre todo en el caso de su defendido? Mire, uno de los eventos, estaba diciendo yo que es una serie de eventos inconexos. Este caso empezó, ahí fue el pantallazo, ¿no? Empezó como que se trataba de una banda delincuencial que favorecía a GDOs, que favorecía a Fito, que favorecía a Norero, que favorecía a Daniel Salcedo en los casos de la Corte de Justicia de Guayaquil. Y adicionalmente que se presentaban casos como un tema de tráfico de tierras, del Cuerpo de Ingenieros, del Banco del Pacífico. A la final del día, después de toda la investigación de casi un año que se ha producido y las audiencias que se han dado, la Fiscalía se ha ido quedando, estas noticias que fueron las que alarmaron a la opinión pública se han ido desvaneciendo y el caso se ha ido concretando a 3 eventos: el tema del Banco del Pacífico, el tema del Cuerpo de Ingenieros y el tema del tráfico de tierras. En el tema del Banco del Pacífico ha quedado claro por los testimonios que existen, por los documentos que hay, por un audio que se filtró hace meses anteriores y que fue de conocimiento público, que los abogados de la señora Mayra Salazar, que ingresaron a la cárcel de acá del sur, a hablar con la señora Mayra Salazar y a prepararle el libreto que iba a entregar a la Fiscalía, se reunieron también con los abogados del Banco del Pacífico, que hoy se presenta como acusado particular en este tema, y pactaron honorarios, ¿sí? Entonces, claro, el testimonio de una persona obtenido de esa manera no puede dar ninguna fiabilidad a un caso, y menos todavía cuando ese testimonio es del corazón, la base de ese caso. Porque, claro, uno tiene las fundadas sospechas, esto es lo que le quedará al tribunal, de que ese testimonio no fue obtenido de manera ilícita, de manera adecuada, ni que es fiable a los hechos de la realidad. Entonces, en el caso del Banco del Pacífico, que es uno de los fundamentos, de los temas básicos, queda claro en primer lugar eso. Y lo que quedó claro también para el tribunal es que en ese caso lo que se trata es de una sentencia, de 2 sentencias, una sentencia en un habeas data y una sentencia en un juicio civil que tuvo el señor Muentes contra el Banco del Pacífico, donde participaron algunos jueces. Como los jueces naturalmente tienen que participar en los casos, tienen que intervenir y tomar sus decisiones de acuerdo con su criterio, con su sana crítica y en ejercicio de su independencia judicial, esos jueces dictaron sentencias que no le favorecieron al Banco del Pacífico. Como no le favorecieron al Banco del Pacífico, inconforme con esos resultados desfavorables, por los que el Banco del Pacífico no interpuso los recursos ni las reclamaciones en tiempo oportuno, ahora que aparece la posibilidad de que la señora Mayra Salazar hable del caso del Banco del Pacífico, pactando honorarios entre los abogados de ella y los abogados del Banco del Pacífico, pues entonces el banco pretende que se dejen sin efecto esas decisiones judiciales que le fueron desfavorables. Y se trata de presentar esto como si fuera una delincuencia organizada. Entonces, aquí lo que queda claro después de la audiencia es que la parte técnica que tiene que ver con la estructura del delito, con la existencia de un delito de delincuencia organizada, que tiene como base ponerse de acuerdo entre varias personas para cometer delitos graves, no existe, porque se ha pegado, como digo yo, con babas, para que se entienda de manera gráfica, una serie de eventos propuestos en el testimonio de la señora Mayra Salazar, donde no participan todos a la vez, ni todos en conjunto, ni todos para hacer algo en común. Entonces, esto es lo que le quedó claro al tribunal después de las audiencias, después de todos los 18 días que ha transcurrido de desfile de testigos, peritos y documentos. A ver, pero usted cita el caso del Banco del Pacífico. Sobre ese caso, por ejemplo, mucho se ha señalado en estos meses que Pablo Muentes terminó siendo el beneficiario de una devolución de unos recursos, que no es que era cualquier cosa, no era pelo de cochino, como se dice popularmente, sino una gran cantidad de recursos a propósito de una resolución judicial que luego ha sido largamente cuestionada y se ha asumido que por esa decisión judicial es que se vio perjudicado el banco. Yo le pregunto si fue así, si el banco realmente fue perjudicado o si el perjudicado era Muentes. ¿Qué mismo, doctor? Mire, en absoluto. O sea, a ver, el señor Muentes tiene sus abogados, tiene su defensa y sabrá defender su verdad. Lo que pasa es que el caso del Banco del Pacífico está relacionado con Muentes, por eso lo menciono. Sí, pero lo que quiero decir es para aclarar que yo no soy abogado del señor Muentes. Sí, de acuerdo. Sí, en primer lugar. Pero luego lo que quiero decir es que en ese caso hay una persona, el señor Muentes, que puede ser una persona conocida en el ámbito de Guayaquil, puede ser un político de trayectoria en un partido político determinado, lo que usted quiera. Una persona, un ciudadano que presenta una acción constitucional. En esa acción constitucional él no pretendía ninguna devolución de dineros. Lo que pretendía es que el banco reconozca que él había pagado su deuda, porque la había pagado y tenía las constancias y los recibos de que había pagado,
y de que el banco registre en su contabilidad esos recibos que él había pagado, nada más. Y esa es la acción constitucional que se llevó adelante. El juez o los jueces que resolvieron esa acción constitucional en primera instancia declararon que sí, que efectivamente se había acreditado que esos documentos existían y que en la contabilidad del banco no se encontraban registrados los descargos. Los jueces de segunda instancia, el doctor Marfetán, que es a quien yo defiendo, ¿qué hicieron? Dijeron, el juez de primera instancia no se ha equivocado, efectivamente ha hecho un análisis profundo de la sentencia y nosotros ratificamos la sentencia del juez. Determinamos que aquí ha habido una omisión de un registro adecuado, no de darse de baja una deuda, no de reconocer ninguna cantidad a favor del accionante, ni mucho menos, de registro de datos en una contabilidad, que para ese momento, hablamos del año 2020, no se encontraba dentro de los casos que la Corte Constitucional ha desarrollado después, donde la Corte ha dicho se excluyen de las acciones de protección o de las acciones de habeas data este listado de temas. Para esa época esto no existía. La Corte lo ha dicho después, lo ha dicho en el año 2023, 2024. Y aún así, este caso, tenía que haber sido impugnado. Si es que los señores del Banco del Pacífico no estaban de acuerdo con la sentencia que expidió la Sala de la Corte Provincial de Justicia, lo que tenían que hacer es interponer una acción ante la Corte Constitucional, una acción extraordinaria de protección, y no lo hicieron. No lo hicieron, ni siquiera pusieron recursos de aclaración y ampliación porque estaban conformes con la sentencia. Es decir, ellos mismos dijeron, bueno, hemos perdido el caso y nos toca cumplir, nos toca ejecutar la sentencia y nos toca registrar los pagos que el señor Montes dice que nos ha hecho desde los años 90 a esta parte, que no han sido registrados en el banco porque el banco ha tenido diferentes administraciones, porque hay responsables en el banco de los registros, de la contabilidad, en fin. Bien, eso es lo que hizo el banco. Y hasta ahí llegó. El banco nunca más se opuso a nada. Impugnó, por supuesto, en un juicio civil independiente, la validez de estos documentos que había presentado el señor Montes. Y en dos instancias adicionales, en primera instancia y en apelación, le dijeron al Banco del Pacífico, no señor, está equivocado. Los documentos que ha presentado el señor Montes son documentos válidos, son documentos veraces, no son falsificados. Y ese caso está pendiente de resolverse en la Corte Nacional de Justicia porque el banco propuso un recurso de casación. La Corte Nacional de Justicia próximamente resolverá lo que corresponda y le dará o le quitará la razón al banco. En ese caso el banco sí hizo lo que tenía que hacer, propuso un recurso a la Corte Nacional de Justicia y está esperando sentencia. En el otro, en el que el doctor Malfetán falló en la Corte Provincial, el banco no puso acción extraordinaria de protección y por lo tanto la Corte Constitucional no llegó ni va a llegar a revisar el fondo. Hoy está pendiente en la Corte Constitucional una acción de extraordinaria protección que se hace sobre el auto de ejecución, porque cuando los jueces dictan una sentencia constitucional, tienen que hacer cumplir, tienen que ejecutar. Recién nomás se ha presentado el caso, para ejemplo, del público que nos escucha, ¿no? El caso de los trabajadores de la CNE. La Corte Constitucional está diciendo es incorrecto, es inconstitucional que se les haya pasado a los servidores de carrera al régimen laboral. Bueno, eso es lo que declara la Corte. Ahora a los jueces de primera instancia les toca ejecutar la devolución del dinero que tiene que hacer los trabajadores a la CNE, y para eso tienen que ejecutar disponiendo medidas de ejecución. Lo propio pasó acá. Una vez que el doctor Marfetán y la sala de la Corte confirmaron la sentencia del juez de la habeas data, al juez de la habeas data le correspondía ejecutar esa sentencia. Y el juez empezó a ejecutar esa sentencia. Sobre esos autos de ejecución, el banco propuso una apelación. La apelación llegó a la Corte y la Corte lo que dijo, y el banco no propuso una apelación ni sobre los montos, ni sobre la forma de determinar el valor de los pagos, ni mucho menos. Lo que el banco apeló, y esto fue lo que conoció el doctor Marfetán en esa apelación del auto de ejecución, fue que el banco no es una institución del sector privado, sino que es una institución del sector público y que por lo tanto el juez que conoció no era el competente, eso tenía que ir al tribunal contencioso. Y en la Corte le dijeron, señor, no, porque el tribunal contencioso se ha excusado, le ha devuelto el caso al juez y el tribunal dice que no, que el banco es un banco privado, a pesar de que tiene capitales públicos, es un banco privado. Y por lo tanto está bien que el juez siga ejecutando. Nada más. Sobre ese tema está pendiente un recurso, una acción de extraordinaria de protección, no es propiamente un recurso, una acción ante la Corte Constitucional que está esperando ser resuelta. Y que cuando se resuelva, la Corte tiene la posibilidad, porque es la única competente además, para decir sí, se desnaturalizó la garantía de habeas data, los jueces se equivocaron, los jueces cometieron error inexcusable, negligencia o dolo. Pero mientras tanto, lo que existe es la intención
de dejar sin efecto resoluciones judiciales que mientras ninguna autoridad competente las haya dado de baja, se mantienen vigentes y se mantienen y son obligatorias, y que no se puede utilizar el recurso del proceso penal para buscar beneficiarse o para dar de baja decisiones que no fueron impugnadas en su momento ante los jueces que corresponden. Revisando algunos antecedentes, me voy a remontar a el 26 de agosto del 2024. El portal Primicias publicaba: caso Purga, ex juez de Guayas contó que Gallardo y Marfetán le presentaron a Pablo Muentes. Alberto Lino fue juez de la Corte del Guayas y ahora es testigo protegido de la Fiscalía. Aseguró que él terminó en la red de Pablo Muentes por presiones de Fabiola Gallardo y Johan Marfetán. ¿Qué pasó con este testimonio de un testigo protegido como como lo ubicaron al juez Alberto Lino, doctor? Bueno, justamente esto, que aquí se está utilizando los testimonios anticipados y las delaciones, entre comillas, para beneficiarse de reducciones en la condena, ¿sí? Dando noticias y dando información que no se encuentra verificada en el proceso. El juez Lino estuvo durante los 18 días de la audiencia y el tribunal pudo escuchar testigos y vio documentos que desmentían la versión o el testimonio del señor Lino, ¿sí? El señor Lino fue acusado por la Fiscalía General del Estado de haberse beneficiado poniendo a un hijo suyo a trabajar en el Consejo de la Judicatura a cambio de una sentencia. Y el doctor Lino, viéndose angustiado, viéndose acorralado por esto, porque hay la acción de personal del hijo que entró a trabajar en el Consejo de la Judicatura, viéndose acorralado por esto, decide presentarse como cooperador eficaz, al igual que la señora Mayra Salazar, y decide empezar a dar una serie de detalles que tienen que ser corroborados en la audiencia, que tienen que ser verificados. Si es que él asistió a la casa del señor Muentes, con quién asistió, quién les llevó, y ahí es donde empieza a hacer cortocircuito su testimonio, porque aparece que quien solicitó su cambio de sala fue él, quien participó en el tema de entregar la hoja de vida del hijo al Consejo de la Judicatura fue él. Quien dice que ha asistido a la casa del señor Muentes y nadie verifica que había ingresado, y además es contradictorio entre las personas que dice que le habían llevado a la casa del señor Muentes, es él. Entonces ha quedado claro que en este caso los testigos protegidos, los testigos anticipados y las personas que se han presentado como cooperadores empiezan a entregar información que le puede ser llamativa o interesante a la Fiscalía, que no está corroborada en el proceso, y a cambio de eso terminan beneficiándose de reducciones de la condena. Es decir, la institución de la cooperación eficaz, que debe servir para una lucha eficaz, valga la redundancia, en contra de las cúpulas criminales y delincuenciales, lo que termina es siendo utilizada, como lamentablemente todo en este país que termina prostituyéndose, termina siendo utilizada para que personas que han cometido delitos y que se ven acorraladas en los procesos por los delitos que han cometido, se vean beneficiadas de reducciones de condena. A ver, usted que es abogado sabe mejor que yo de estas materias, pero en derecho penal entiendo que hay una máxima: no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. De estos testimonios anticipados, de testigos protegidos y el caso de la señora Mayra Salazar, aparte de lo que señalaron, ¿lograron probar algo o es solamente la palabra de ellos? Nada, en absoluto. En absoluto. A ver, esto es lo que voy a decir. No basta con que alguien se presente y diga: yo vi cómo Fabricio Vela mataba o robaba o delinquía. Hace falta además de que estas cosas que alguien afirma se vean corroboradas, confirmadas con otras pruebas de corroboración, como son testigos, documentos, peritajes, eventos que sean circundantes, digamos. Si no se verifica esto, quedan simplemente como dichos en el aire. Y justamente esto es lo que no ha ocurrido en la audiencia de estos 18 días. Los testimonios de la señora Mayra Salazar no solo que no se han corroborado, eso sería ya grave, sino que además se ha demostrado que son mentiras. Y que además son mentiras originadas por un acuerdo espurio entre sus abogados y los abogados del Banco del Pacífico para pactar un honorario. Entonces, esto
Esto es lo que le resta total credibilidad a un caso que se basa fundamentalmente en esto, en el testimonio anticipado de la señora Salazar, quien además ha dicho que tenía apuntes, que tenía datos. Recuerden ustedes, en este mismo caso se produjo la existencia de la famosa libreta, porque además acá ya nos hemos vuelto en el caso de las libretitas, ¿no? La historia judicial de este país de los últimos años en base a libretitas. En el de escribir memorias durante un vuelo de Quito a Guayaquil de 30 minutos. Exactamente. Y la tal libretita que presentó la señora Carolina Jaume no contenía los datos que supuestamente incriminaban y que presentaban o develaban de cuerpo entero a la banda delincuencial que se había armado en la Corte de Justicia de Guayaquil. A ver, lo que hay, y esto hay que decirlo con claridad, yo no estoy aquí para tapar el sol con un dedo ni para exculpar a quienes tienen que asumir sus responsabilidades. Tampoco estoy aquí para hacer discursos de barricada políticos, ¿no? Esto no es así. Discursos de barricada que a veces les halagan, les acarician el oído a los clientes, pero que no le aportan nada al tribunal. Estoy aquí para analizar las cosas técnicamente. Y técnicamente, porque esto es lo que nos aboca en el derecho penal, analizar técnicamente responsabilidad y existencia de un delito. Y técnicamente lo que uno puede establecer es que en este caso, que está surgido a partir de todas estas pirotecnias presentadas en el pantallazo con nombres además rimbombantes, ¿no? Purga, metástasis, ni siquiera más, y nombres como estos, se basa en historias generadas por personas que buscan beneficiarse de la justicia a pesar de haber cometido delitos con condenas bajas a cambio de proporcionar datos que no son comprobados después dentro de los procesos judiciales, como en este caso no lo ha sido el testimonio ni de la señora Mayra Salazar ni del señor Lino Tumbaco. Correcto, doctor. Lo último, se cerró ya la audiencia, digamos, los alegatos, la audiencia quedó suspendida. ¿Tenemos fecha para el pronunciamiento del tribunal? No, el tribunal pasa a un momento que se llama deliberación y en este caso tiene mucha información que analizar. Tiene que analizar todo lo que ocurrió en la audiencia, los apuntes que fueron tomando los jueces sobre los testimonios, sobre los peritajes. Tiene que analizar una cantidad voluminosa de documentos, son más de 1000 cuerpos los que se actuaron en la investigación y de eso una gran cantidad de documentos pasó para análisis del tribunal. Entonces, siendo responsables, deberán tomarse su tiempo y analizar con objetividad y analizar con tecnicismo si efectivamente toda esta serie de hechos inconexos que le presentan por ahí constituye o no en primer lugar una delincuencia organizada, porque de eso se trata. La Fiscalía ha llevado a conocimiento de ellos un presunto delito de delincuencia organizada. No ha llevado a conocimiento de ellos los famosos delitos finas que se llaman, ¿no? Que son peculado, la Fiscalía ha concretado como peculado, como prevaricato, como cohecho agravado. Bien, lo que tiene aquí la Fiscalía es que, y lo que está pasando lamentablemente en nuestro país, es que este delito de delincuencia organizada se está usando como comodín, como cajón desastre, cuando la Fiscalía no tiene fundamento ni pruebas suficientes para procesar cada uno de los casos, porque si en el caso Banco del Pacífico a la Fiscalía le parecía que los jueces cometieron prevaricato porque vulneraron normas expresas, violaron la ley en el procedimiento judicial, lo lógico era que procese el caso por prevaricato, y tenía que probar que esto era así. Pero no juntar una serie de eventos para decir aquí ha habido un grupo, una concertación basada en que las personas que participan en todos los eventos tienen a veces una conversación o un chat. Señor Vela y la ciudadanía, son jueces que trabajaban en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Y como jueces son compañeros, y como compañeros, los compañeros se mandan mensajes, se chatean y conversan. El problema no es que conversen, el problema es sobre qué conversan. Eso debe ser el contenido de la conversación. Y en el caso no se ha demostrado que ninguna de esas conversaciones contenga la propuesta de ejecutar ningún ilícito. Ninguna. ¿Sí? Que sí que estaban haciendo campaña de proselitismo para impulsar la candidatura de uno de sus compañeros para ser presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Pero esto ocurre en todos los órganos colegiados, en todas las cortes de todo el país, incluso en la Corte Nacional de Justicia. Para organizar la terna de quien va a ir a la presidencia del Consejo de la Judicatura, se dan conversaciones entre los jueces de la Corte Nacional de Justicia y se dan acuerdos para votar sobre quién va a ir a la terna. Para elegir presidente de la Corte Nacional de Justicia se dan conversaciones y acuerdos a través de chats grupales que mantienen los jueces para adherir o rechazar las propuestas de alguno de los candidatos. Esto es lo más lógico. Esto pasa en todos los gremios y todos los compañeros de trabajo. Correcto, doctor. De eso no surge que hayan actividades delincuenciales.
Si hay la propuesta de cometer un cohecho, de cometer un peculado, de beneficiar a alguien en esos chats, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero eso no se ha visto. Fue el perito que materializó los chats y expuso chats y audios. Y de la exposición fría de los chats y de los audios no existe nada de eso. Lo que pasa es que después la fiscalía junta todo eso, arma una telenovela y presenta el caso como si esto se tratase de una delincuencia organizada que no hay. Doctor, se me terminó el tiempo. En un minutito, le pido muy concreto, a propósito de una inquietud que me envían saliéndome del tema del caso Purga. ¿Qué pasó con el allanamiento y el caso en el cual está involucrado JJ Franco, José Joaquín Franco, que entiendo también era su defendido o es su defendido, doctor? En un minuto. La Fiscalía General del Estado tiene abierta una investigación previa ahí por más de 3 años. Y como no ha encontrado absolutamente nada, no decide ni formular cargos ni archivar. Y nosotros le hemos venido pidiendo desde que se cumplió el año 1, porque la Fiscalía tiene un tiempo máximo para investigar este tipo de delitos, que es de 1 año. Y desde el año 1 nos hemos pasado 2 años pidiéndole a la Fiscalía que archive el caso o que haga lo que tenga que hacer. Pero la Fiscalía no despacha porque no tiene ningún elemento de convicción en contra de nadie. Y por eso ha decidido mandarle al congelador a esa investigación previa. Correcto, doctor. Gracias por estos minutos. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Un saludo cordial siempre. Gracias al doctor Estarín Raza, profesional del derecho que patrocina la defensa del ex juez del Guayas, Johan Marfetán, procesado en el caso Purga. Nos ha dicho pues su criterio y ha denostado sobre todo estos argumentos presentados por testigos protegidos para justificar la acusación por parte de la Fiscalía General del Estado. Veamos cómo evoluciona este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.